amigos, bienvenidos una vez más a este su programa Doctora Controversia y estamos aquí hoy día jueves a disfrutar de un hermoso tema lleno de valores. Como siempre tratamos de llevar temas importantes, de importante contenido para nuestras familias. Y antes de iniciar el tema del día, señores, como siempre tenemos la frase del día de hoy, que es la siguiente: gracias, gracias, gracias por eso que me sucedió, que me hizo crecer. Realmente me encanta porque a veces en la vida hay que ver las cosas por el lado positivo. Incluso esas cosas negativas que nos pasan, hay que tratar de buscar la forma de cómo emplearlas de manera positiva en nuestras vidas. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar el tema del día de hoy, que es la relación afectiva con nuestros abuelos, con la licenciada Harsin Ramos, la cual es psicóloga clínica, especialista en terapia de violencia de géneros y psicología criminal. Bienvenida, bienvenida, Harsi. Feliz de tenerte aquí. ¿Cómo te sientes? Gracias, doctora. Gracias por invitarme. Me siento muy bien una vez más en su programa. Muchas gracias. Estamos, Harsin, aquí muy emocionados con este tema, de verdad, porque es un tema de un contenido en valores, que es lo que hace falta a nuestra sociedad en el día de hoy. Y nada, nada tan importante como ese amor y ese apego a nuestros abuelos, que realmente muchas veces se pierde y los dejamos como a un lado y nos olvidamos de Gracias. ellos. Harsin, ¿cómo tú me puedes describir una manera introductoria de lo que es este tema, de una relación adecuada, afectiva con nuestros abuelos? Sí, este tema realmente es sumamente importante, interesante. A mí me motivó mucho porque pude observar en diferentes sectores diferentes tratos a los envejecientes. Entonces pensé, oye, es un buen tema que sirve realmente para orientar, debido a que los jóvenes necesitan mucha orientación en valores para tratar a los abuelos, ya que estos realmente sus emociones son muy variantes, son muy frágiles y de una forma u otra ellos se sienten afectados, estén o no estén afectados, ya por el hecho de pertenecer a los adultos mayores, ellos se sienten vulnerables. Entonces, al ser tan vulnerables y yo observar personas de diferentes edades, el trato que le dan a ellos, a sus propios abuelos, a sus padres mayores, me preocupo realmente, porque creo que no es el debido en algunas personas. Sí, realmente te entiendo y muchas veces podemos observar que en nuestra sociedad no tenemos este renglón de personas de la tercera edad, por lo menos insertadas en todos los aspectos, hasta en el aspecto laboral. Tú ves que personas ya después que pasan de cierta edad, ya incluso es difícil que tengan una inserción laboral adecuada, no le dan trabajo. Sí, realmente la ley 352-97, que es la ley de protección al adulto mayor a partir de los 65 años, habla de esto, donde explica cuáles son los derechos de los envejecientes, cuáles son sus derechos, incluso derecho a laborar si están sanos. Entonces, esta ley hay que escudriñarla bien, hay que tocarla, porque incurre en que cada quien sepa cuál es su derecho, cuál es el derecho que tiene su padre, su madre, su abuelo, y qué derecho tiene cada persona mayor después que llega a los 65 años. Pero especialmente en nuestra cultura se puede observar cómo se excluye a la gente mayor, cómo se incurre en cierto maltrato de diferente índole. La exclusión es una forma de maltrato. Ahora, si el adulto mayor tiene
una enfermedad importante, entonces pues ya es diferente. Pero si está sano, si quiere laborar, seguir laborando, entonces habría que observar qué tipo de labor se adapte a su condición. Si se adapta a su condición y este está en la disposición, pues puede seguir laborando, no se puede excluir. Dentro de nuestra cultura también se encuentran que lo relacionan con lo menos importante. Sin embargo, no son lo menos importante, son lo más importante de la sociedad. Todo el mundo quiere tener un abuelo, quiere tener su viejito, como se decía antes, que ya no se dice viejo, sino adulto mayor, lo quiere tener en su casa, nadie lo quiere perder, lo quiere tener sano. Sin embargo, a veces no tenemos esta oportunidad y quienes la tienen no lo valoran, no le dan el valor que amerita y debe de ser lo contrario. Tenemos que valorar nuestros ancianos que tenemos en casa. Y hablando, tocando este punto, Halsin, ya que tú me mencionas algo muy importante, valoran el valor. ¿Consideras dentro del aspecto que ya has estudiado y la experiencia que tienes en el área que nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestros viejitos, como se decía anteriormente, son valorados adecuadamente por los jóvenes en el día actualmente? Mira, muy buena pregunta, porque esto depende de la formación que tengan esos jóvenes, del nivel de valor y de formación que se le haya inculcado. Entonces, dentro de esto, ellos tratarán a sus mayores. Así como hay quienes yo observe maltratándolo, hay quienes realmente le dan mucho amor, le dan apoyo, le dan cariño, los pasean, tienen derecho a pasear. Tú tienes derecho a caminar un poquito más despacio porque tu mamá tiene ya una edad que no le permite ir al ritmo tuyo. O tu papá tiene una edad que no le permite ir al ritmo tuyo. Entonces ve más despacio, que cuando tú eras pequeño, esa persona que hoy tiene 65, 70, 80 años, se dedicó a ti, se entregó a ti sin reservas. Y lo que tú eres hoy es porque tú tuviste una mano de amiga, de apoyo y alguien que te llevó todo el tiempo. Se dice que detrás de todo joven exitoso hay una persona mayor con experiencia. Ningún joven llega al éxito solo, ninguno. ¿Por qué? Porque la experiencia se cultiva en el tiempo. La experiencia requiere de tiempo y ese tiempo lo tienen quienes los han vivido. Por lo tanto, por lo tanto, un joven exitoso de 25 años es porque tiene detrás una persona con experiencia que le dice, que le indica qué debe hacer, qué no debe hacer. De ahí es que en vez de maltratar a nuestros mayores, vamos a aprovechar toda esa experiencia, esa universidad de la vida que ellos tienen. Hay quienes son profesionales, hay quienes universitarios y hay quienes son profesionales de las vivencias que han tenido a través del tiempo, pero igual son sus experiencias. Exactamente, y algo que mencionas que realmente me toca y entiendo que es real. Señores, detrás de cada joven exitoso, detrás de cada persona de éxito, es porque hay alguien que supo guiarlo en un momento determinado de su vida. Hay alguien que supo en ese momento darle esos consejos, de darle ese soporte no solamente económico, sino también en valores, para que sea esa persona de éxito en el día de hoy. De ello sale este tema tan importante, el saber valorar a nuestros abuelos, que son, yo digo que la roca, son el soporte de esa familia de éxito, como tú bien dices. Y Harsin, hemos visto también experiencia de madres que pasan de los 60 años
de madres que quizás tuvieron sus hijos tarde, y me gustaría saber qué tú piensas de ese estado emocional de ese adolescente cuando su madre ya pues pasa de los 60 años. Sí, es un buen punto, porque realmente son muchas las madres que tienen sus hijos después de los 30 o después o 35 o 40 años, tienen un hijo, tienen dos hijos, pero ya cuando ese niño llega a la adolescencia, tiene 14, 13, 14, 15, 16 años, ya su madre es una envejeciente debido a que la vejez o la edad ya para adulto mayor, porque madura sería hasta los 50 años, 40, 60 años, pero a partir de los 60 años comienza la vejez y el adulto mayor a partir, de acuerdo a la ley, a partir de los 65 años. Entonces ya este adolescente tiene una madre que tiene 60, 65 años. Va a depender del tipo de crianza y de enseñanza que se le haya dado con su madre en esa edad para que el menor valore la madre. He conocido jóvenes, valga la redundancia, adolescentes, que lloran porque dicen que tienen una madre vieja, ¿En serio? porque quieren una mamá joven como sus amiguitas. Wow. Entonces, aquí es donde entra la formación. Aquí es donde entra cómo tú le has enseñado a tus hijos que te valoren. Porque los niños, tú eres que lo enseña. Entonces, ¿cómo tú enseñas a tus hijos a valorarte emocionalmente y no por una apariencia? ¿Cómo tú le demuestras a tus hijos y le dices, mira, yo te tuve que tener a los 35 años porque yo me estaba programando para poderte dar una vida mucho más cómoda que la que yo tuve? O tuve que tener un tratamiento para poder tener un bebé. Exacto. Yo diría, Harsin, que ahí entra el tema del prototipo social, de la cultura en la que vivimos en el día de hoy, porque recordar que también hay sociedades donde la pirámide poblacional es inversa a la nuestra, es decir, hay sociedades como la de Europa, donde tenemos una población mayormente vieja, o sea, ya que pasa de los 50 años. Entonces, porque es una sociedad avanzada, que las mujeres, como tú bien dices, se programan muchas veces. Es muy raro tú ver una paciente, digo paciente porque obviamente se me sale el término, Sí. una mujer con 15 años, 20 años embarazada, como sucede en nuestra sociedad, que una mujer ya a los 18 años generalmente tiene ya su primer hijo. Sí, mira, tú tienes mucha razón en cuanto a la edad, de que hay cultura que ya tiene sus hijos a cierta edad, donde ya prácticamente a los 50, 60 años, en vez de ser abuelos, son madres. Pero ¿qué pasa? El hecho de que en esta sociedad hayan adolescentes embarazadas, eso no es lo correcto. Exacto. ¿Por qué no es correcto? Porque una adolescente embarazada es un flagelo social que entra e incurre en un malestar social, donde se pone en peligro la vida de la madre adolescente y la vida del bebé. O sea, no debería nunca un adolescente embarazarse, aunque se está dando mucho en nuestro país. Ahora bien, una mujer dominicana que tenga su primer hijo a los 25 años es una madre joven, es una madre llena de energía para que cuando su hija sea adolescente, ella esté joven. Ahora, una madre que tiene su hijo a los 40 años, aparte de ser un embarazo de alto riesgo, puede ser que el niño tenga alguna consecuencia. Entonces, el niño tenga algunas consecuencias. Entonces, además de eso, se suma que la madre ya cuando la niña tenga 15, 16 años, que es cuando comienzan a hacer ese tipo de comparaciones, entonces una madre
ya que pertenece a los adultos mayores. Exacto. De hecho, el día de ayer tratábamos aquí en el programa el tema del embarazo en la adolescencia, precisamente por lo que estamos hablando, que es algo, se ve muy común actualmente, aunque no es lo que debería de ser. No lo No que es, debería de debe ser. ser la excepción, no la regla Es correcto. de que una niña con 14, 15 años pues esté embarazada. Y ese tema siempre lo tocamos para tratar de proyectar y de que la gente entienda y asimile que es totalmente antinatura una niña con 15 años concebir y estar embarazada. Ahora bien, también como si mencionas, una mujer de 40 años que está embarazada o que tiene su primer bebé, también se considera embarazo de alto riesgo. Totalmente. Y es un tema de que, como tú dices, el contexto social en que viven nuestros jóvenes, cuando ven una madre de 55 años que debería ser abuela, a esa edad es lo que corresponde según nuestra sociedad, se sienten estigmatizados porque no es lo que ven con sus compañeros. Bueno, creo que, no sé si te entendí, pero a los 55 años no hay por qué ser abuelo tampoco. No, no es que hay que ser abuelo, lo que me refiero es al sentido de que no es lo normal. Ya es Sí. lo normal en nuestra sociedad es que vemos mujeres muy jóvenes ya teniendo... Exacto. Cuando una mujer es abuela a los 65 años, quiere decir que su hijo nació en, en la etapa de su adolescencia. Entonces, al ella parir en la adolescencia, pues sí corresponde o pudiera, no necesariamente, pero la edad de que sea abuela a los 55 años. Pero lo que debe ser es que una adolescente esté estudiando, esté formándose, no esté ni con relaciones sexuales ni con embarazo, porque se convertiría entonces en un flagelo social donde niñas están pariendo niños y esos niños pasarían más que a ser sus hijos, sus hermanos. Así es realmente. Entonces, retomando el tema de los adultos mayores, retomando el tema de los adultos mayores, los jóvenes deben de darle un trato diferente a estos adultos. Ahora va a depender de diversos, ¿cómo te digo? De diversos puntos, porque cada familia tiene una regla, tiene una enseñanza, donde una valoran a la gente mayor, pero otras no. Entonces, si yo no valoro a mi madre delante de mis hijos, ¿qué ejemplo yo le estoy dando a mis hijos para que cuando yo sea adulto mayor, entonces me valoren a mí? ¿Qué ejemplo yo le estoy dando a mis hijos para que cuando ellos en la calle tengan algún roce con una gente adulto mayor, les respeten? ¿Qué valor yo le estoy o enseñanza le estoy dando a mis hijos para que cuando una persona, un señor de 70, de 75 años vaya a cruzar la mano, le ofrezca su mano de apoyo? Esas son enseñanzas que van desde casa. Nosotros, los padres, somos que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a valorar los ancianos. Porque los ancianos o adultos mayores son parte de nosotros, son en nuestra esencia, en nuestra realidad. Y de hecho, cuando hay un refrán dominicano que dice que los hijos superan a sus padres, sí, pero tú no lo superas porque tú eres hijo, tú lo superas porque ese padre y ese abuelo te dan la base, te crean la base para que tú avances, porque solo tú no puedes. Ellos dieron los primeros escalones para que tú, en vez de iniciar por el primero o el segundo, inicie por el cuarto o por el quinto. Y esa abuela que quizá está en una cama de enfermita, esa abuela te cargó pequeño, esa abuela ayudó a tu madre
cuando tú eras pequeño, tú no lo pediste, ¿verdad? Tú no le dijiste cuídame, pero ella se detuvo y en vez de seguir su vida, se detuvo a entregarse como madre. O sea, mi abuela es como mi madre, como si fuera mi segunda madre. Mi abuela es un eje primordial para yo seguir adelante y para yo valorar toda la gente mayor, todos los adultos mayores. Eso tenemos que enseñárselo a los hijos, enseñárselo a cada joven. Eh, tuve oportunidad, he tenido, no sé si porque trabajo en un lugar de muchos movimientos, mucha fluidez y uno ve de todo, pero tuve la oportunidad de observar a jóvenes diciéndole a sus abuelos palabras descompuestas. Entonces, claro, va a depender de cuál es tu educación, va a depender de cuál es tu formación. Eso no debe ser nunca, porque los sentimientos de los mayores es muy vulnerable, son muy vulnerables, se entristecen con facilidad, lloran con facilidad, se aíslan, pierden el deseo de comer, pierden la confianza en sus alrededores. Entonces, ¿en quiénes ellos confían? En sus hijos que están ahí, en sus nietos. Pero si el nieto no lo trata como debe ser, entonces pierde la confianza y entran en temores como si fueran niños. Tenemos que, en vez de maltratarlo y empujarlo, abrigarle, darle besos, abrazos y decirle tú cuenta conmigo, como yo una vez conté contigo. Tu seguridad soy yo. Pero ¿qué pasa? Hay algo que siempre me ha puesto a pensar. Yo comentaba esto con una persona y me dice, sí, pero yo quiero mucho a mi abuelo, pero él no se deja bañar. Yo quiero mucho a mi abuelo, pero cuando yo me le acerco me da. O sea, porque hay que ver los diferentes puntos. ¿Qué sucede? Durante esa edad, o sea, a partir de los 60 años, de los 65 años, hay un proceso degenerativo a nivel neuronal donde ya el cerebro comienza a envejecer y se pierden algunas facultades, se comienzan en algunas ocasiones a presentar pérdida de memoria, a presentar en algunos casos el Alzheimer. Conozco un caso de Parkinson, un señor que padece Parkinson, muy maltratado por su familia. Cuando yo paso le digo, buenos días, pero es que tan maltratado que yo creo que el cariño que recibe es el cariño de sus vecinos cuando pasan y le dicen buenos días, señor. Entonces, hay jóvenes que no entienden eso. Otro tipo de padecimiento que puede incurrir o se puede dar en el desarrollo del proceso senil puede ser derrame o, ¿cómo es que se dice? Cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. Accidente, gracias doctor. Accidentes cerebrovasculares, donde quedan hemipléjicos de un lado. Entonces, no es que me maltrata, tú tienes que ver de qué padece. Exacto. Si es que tiene una condición para que se porte de una u otra manera que no corresponde con lo que tú como joven quisiera. Por lo tanto, tenemos que detenernos. ¿Cuál es la condición de mi abuelo? ¿Cuál es la condición de mi abuela? Si yo que soy su hija, si yo que soy su nieta, la maltrato, ¿quién la va a considerar?
Entonces, tenemos que sensibilizarnos como jóvenes, los adolescentes, la persona madura, tiene que sensibilizarse con la gente mayor, tiene que sensibilizarse con los adultos mayores, porque no son una cosa, no son un objeto, son parte de nosotros, son parte de nuestras vidas. Nuestro rostro se parece al de ellos. Lo que somos hoy, ellos pusieron la primera piedra. Hay algo, tú me detienes, que yo soy muy No, 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 conversadora. no, realmente no siga. Hay algo en que se da mucho. Así como hay cambio de humor fácilmente en ellos, puede ser o pudiera ser que no esté presentando ninguna enfermedad degenerativa. Porque tú sabes, como doctora que eres, que hay unos que presentan más enfermedades que otros, son más vulnerables, incluso por la misma herencia y el mismo proceso de alimentación a lo largo de la vida y estilo de vida a lo largo de la vida, todo eso influye. Pero de acuerdo a su sistema familiar, si ese señor que hoy tiene 72 años, 73 años, cuando era adolescente era altamente violento, cuando era joven, usted sabe que la juventud va desde los 20 años, si es adolescente hasta los 19 años, según el protocolo de salud pública. Pero de 20 a 40 años son jóvenes y de 40 a 60 la edad madura y de 60 en adelante es nuestro programa de hoy. ¿Qué sucede? Si su sistema familiar fue un sistema donde se manejó violencia mucha agresividad, sabe que hay personas que no se educan, no se dejan apoyar ni llevar y mantienen ese patrón de emociones intensas hasta para dañar a otro, porque sí, para no entrar en otros temas más amplios. Entonces, si esa persona toda su vida, mira que te dije más o menos el proceso evolutivo, se mantuvo siendo alterado, violento, alteraciones emocionales frecuentes, déjame decirte, él podrá ser sano, ella podrá ser sano, sus nietos lo podrán amar y adorar, pero va a ser un adulto mayor difícil de tratar. Porque entonces cuando llega su proceso degenerativo, entonces incurre en que no se adapta, se deprime, quiere ejercer su fuerza emocional que tenía antes y social, no se puede, entonces incurre en una conducta brusca con quienes los cuidan, incurren en una conducta hasta de violencia con quienes los cuidan. Y los más pequeñitos, que son los nietos o los bisnietos, en vez de acercársele con amor, aunque lo quieran, lo que hacen es que se le alejan. Entonces, eso sería básicamente la respuesta de por qué muchos jóvenes, a pesar de tener una relación afectiva, de amar a sus abuelos, no interactúan de manera adecuada con ellos. Adecuada con ellos. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, en vez de acercarlo, lo que hace es que lo aleja. ¿Por qué lo aleja? Porque el niño o el adolescente tiene que someterse a sus reglas, a su régimen de aquellos tiempos que han pasado tantas décadas que ni ellos se acuerdan. Entonces, correcto, los tiempos han cambiado y el hombre se estudia y se trata en tiempo y espacio. O sea, que cada quien en su época, en su espacio, la época y el espacio de una persona de 60, 70 o de 80 años no es la de un niño de 9 años,
ni de 16 años. Licenciada, ¿y por qué vemos que muchas veces nuestros abuelos se irritan fácilmente? O más fácilmente de lo que correspondería, sería la pregunta. Sí, sí, por la vulnerabilidad de sus emociones. Muy buena pregunta. ¿Qué pasa? Quizás quienes ellos eran en aquellos tiempos se sentían empoderados profesionalmente, físicamente, socialmente, y tenían el control de sus finanzas, de sus hogares, de sus casas, como jefe de hogar. Ahora no lo tienen. Entonces, ellos entienden, soy viejo, y dependiendo del trato a nivel ambiental de donde viven, entonces entran las palabras que dicen no sirvo para nada, estoy viejo, ya no me quieren, y comienzan ellos mismos a aislarse y a recogerse. Pero cuando viene uno de los nietos, entonces le dice algo, no le obedece porque estamos en tiempos diferentes, no le obedece, entonces ellos se entristecen. O si no lo complacen, se entristecen porque dicen o entienden que no sirven para nada. Aquí entran se deprimen, pueden entrar en depresión. Entonces, cuando tú le das amor, le das cariño, le das apoyo y ellos lo aceptan, entonces tenemos los abuelos que todos quisiéramos tener, que juega con nosotros, que juega con los nietos, que sus hijos se acercan a buscar un consejo, que los nietos lo apoyan, lo defienden como si fueran, a veces más que a sus padres. Pero cuando son abuelos amorosos, tenemos tres tipos de abuelos. El abuelo llevadero, cariñoso, amoroso, que todos lo protegemos, que todos lo queremos. Ese abuelo. Tenemos y que está sano. Tenemos sano dentro de su edad y dentro de lo que conlleva su edad y su tratamiento. Porque el solo hecho ya de ir avanzando en edad es un proceso degenerativo que conlleva algún tipo de enfermedades y de usos de medicamentos continuos. Entonces, dentro de ese proceso son sanos. Tenemos el abuelo que es rebelde, malcriado, quiere llevar el control y no lo dejan. Ese abuelo, aunque lo amen y lo adoren, es más difícil de lidiar con él. Pero tenemos también el abuelo que su condición difícil es por enfermedad, es degenerativo. Unos son más tranquilos que otros. Entonces lo que tenemos que saber y aprender es a clasificar cuál fue el abuelo que me tocó, cómo debo de tratarlo. Tengo que tratarlo de modo que sutil, que él no se sienta más vulnerable de lo que es ante lo que está pasando. ¿Debemos de pasear con los abuelos? Claro. Me dirán, pero si yo tengo 20 años, 22 años, y mi abuela tiene 70, 75, ¿cómo yo voy a pasear con ella? Claro que sí. Tiene que pasear con tu abuela. Tiene que pasear con tu abuelo. Ahora, si tú sales 3 o 4 veces al mes, tú le puedes dedicar una a ella. Tú le puedes dedicar 1 o 2 veces a ella y las demás son tuyas, a tu ritmo. Pero hazla sentir importante, hazlo sentir querido, que eso para ellos significa vitalidad, significa vida, significa vigorosidad. Entre más amor y mejor ellos se sienten emocionalmente, más tiempo nos duran. De igual modo, entre más disgusto le hacemos sentir, más maltrato le hacemos sentir, más pronto se nos enferman, puede venir un ACV
o puede venir una presión arterial que se dispare, y ya ustedes saben que a veces no la bajan respetándome el término dominicano, ni los médicos chinos que son muy buenos. Entonces, eh, tenemos que cuidar nuestros abuelos, tenemos que cuidar nuestros adultos mayores. No, así es, y parte, ya que usted toca ese tema, parte de ese cuidado, yo integraría la parte de sus evaluaciones anuales con un geriatra especialista en el área, de esos cuidados especiales que ellos llevan, porque también he visto que en muy pocos casos esos abuelitos son llevados de manera rutinaria a evaluación completa, no solamente de su presión arterial, sino también de todos los análisis de rutina para detección a tiempo de cualquier enfermedad. Excelente. Eso es sumamente importante. El, el seguimiento continuo a los abuelos en geriatría. Hay que darle un seguimiento en geriatría porque se puede llevar a su médico de rutina, pero cuando son especialidades geriátricas, pues ya que tienen un complemento en todas sus áreas y ya es un poquito más adaptado a ellos todo, todos los procesos. Ellos padecen con mucha facilidad de los oídos, desarrollan situaciones o dificultades auditivas, además dificultades de diferentes diagnósticos visuales. Es muy frecuente que con la edad llegue eso y hay que darle un seguimiento cuidadoso. Entre más lo cuidamos y más cumplimos con sus citas médicas y con su tratamiento médico, con la higiene personal del abuelo. La higiene personal se le deja a ellos mientras se puede. Cuando observamos que ya ellos necesitan algún tipo de ayuda, pues tenemos que involucrarnos en la higiene personal del abuelo. Porque en algún momento ellos también se ocuparon de la higiene personal de nosotros o de nuestras madres. Hay un punto que no quisiera que se me pasara y es la crianza de los niños por los abuelos. O sea, hay madres y padres que ellos se van a trabajar y quienes crían y forman los hijos son los abuelos. O se van a otro pueblo o fuera del país y quien se queda con los niños son los abuelos. No debe de ser así. El abuelo no puede cargarse con la crianza de los hijos. Él puede apoyar, puede dar la mano, orientar, aconsejar, estar ahí, pero no ser él quien tenga la carga emocional de la crianza de los hijos. La crianza de los hijos es un punto que implica de muchas energías, de mucha entrega y de fortaleza física, mental y emocional. Y exponer a un abuelo a esta actividad implica que se deteriore más rápidamente. O sea, que lo más probable es que cuando él se deteriore, por ejemplo, sea a destiempo. O quizás si hubiese tenido menos responsabilidad, no se deteriora. O si se va a deteriorar, no sea a destiempo. Entonces esta carga y esta responsabilidad es de las madres, es de los padres, es de un joven que acompañe y lleve esos hijos de la mano. El abuelo es para apoyar, para dar seguimiento, para jugar con sus nietos, para consentirlo, pero no demasiado, porque si lo consienten demasiado se daña la cosa. Sí. Sí, porque consienten mucho, son demasiado consentidores. Sí, por eso dicen a veces que los abuelos no saben criar. No saben criar.
ellos saben criar, lo que pasa es que se vuelven Muy consentidores, flexible ya. demasiado. Entonces, los hijos tienen que ser criados por mamá y papá. Además, el niño o la niña criada por su abuelo, de alguna manera le queda una carencia emocional interna que no la cubre el abuelo ni la abuela debido a que ellos no son los padres biológicos. Ellos son la segunda madre o el segundo padre, o es su mamá pero no biológica, y el rol de madre no lo cubre nadie, el rol de padre no lo cubre nadie y el rol de abuelo tampoco lo cubre nadie. Por eso cada quien en su rol, cada quien dele a sus hijos lo que le corresponde. Si usted no es la madre que sea madre y usted sea abuela. Así es, realmente de acuerdo contigo, porque esa parte debe ser una etapa que cada quien debe quemar en su momento. Correcto. Y no me gustaría terminar el tema sin tocar el punto que en un principio citaste, la depresión en los abuelos. Es muy común ver que nuestros abuelos se deprimen. Sí, es común. Es común porque ellos eh, realmente, dependiendo del estado emocional que se esté manejando en el sistema familiar, el trato entre la diádica de todos, entonces ellos observan, ellos sufren, piensan, analizan, quisieran que las cosas sean diferentes, pues no son como ellos quieren, porque de hecho son otros tiempos, son manejadas diferentes. Además, a veces los jóvenes no le comentan a los adultos mayores. Otra cosa es que en las noches lo más probable es que el sueño se le cambie el ritmo y haya un deterioro neuronal inclusive por la falta de sueño. Entonces, si hay una situación difícil o compleja en la familia, ellos en las noches están a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana pensando y organizándole la vida a todos y haciendo las cosas como ellos entienden, pero a su vez ese ritmo de pensamientos obsesivos y consecutivos incurren con el tiempo en que puedan tener un daño ya a nivel cerebral. O sea que hay que tener cuidado con lo que es la depresión, con ello, no tratarlo mal, tratarlo bien, para evitar que entren en depresión. Y si están teniendo problemas, porque la falta de sueño es común en ellos, están teniendo problemas de sueño, no dejen de llevarlo a su geriatra. Exacto. Yo diría que tomarlos en cuenta como es el término que engloba a todo, porque si tú lo tomas en cuenta, estás pendiente de sus cuidados con el geriatra, estás pendiente de incluirlo en la familia, Excelente. de que esa parte de la depresión ya es porque lo tenemos muy excluido, ya es porque no lo tomamos en cuenta y es como el punto final de toda esta serie de acontecimientos. Y como tú dijiste en un principio, el abuelo es la razón de ser de lo que yo soy hoy en día. Correcto. El abuelo es nuestra historia Exacto. y no se vive sin historia. Así es. Entonces la historia mía, mírala allá atrás, donde mis abuelos. Entonces es así, es tomarlo en cuenta todo. ¿Qué sucede? Estamos en tiempo pandémico. Estamos en tiempo de COVID, que ya prácticamente tiene el COVID ya acompañándonos a nivel mundial más de un año. En fin, ¿qué sucede? En esta parte, los abuelos son también los más vulnerables, los adultos mayores. Hay que tratar de tomar en cuenta el cuidado a ellos. Si llega de la calle, no vaya y lo abrace con la ropa sucia, con las manos sucias, con la mascarilla puesta. Debe de tener higiene primero contigo para acercarte a ellos. Eso es como una medida de protección.
También enseñarlo a ellos a lavarse las manos, a que no se sale sin mascarilla. Hablarle a ellos en un buen tono, no hablarle como que no, ellos son nuestros hijos, no son nuestros hijos, esa es nuestra mamá o nuestra segunda madre o nuestra abuela o nuestra tatarabuela, no es mi hija. Yo no puedo hablarle con un tono fuerte donde la madre es ella. Es madre de 2, 3, 4 veces y todas las veces, porque a veces madre hasta de los sobrinos. Exacto, yo diría que el respeto no se puede perder No se jamás. puede perder. Entonces, con respeto, enseñarle a lavarse las manos, enseñarle que está bien vestidas, que estén arregladitas, que su cama esté arregladita. Con el COVID, señores, vacunen sus adultos mayores. El que tiene una vacuna, que se ponga la otra vacuna. El que no la tiene, vacúnese. Cuando tú vacunas tu gente, tú estás en estos momentos de pandemia cumpliendo con un acto de amor. Tú estás diciendo, yo lo amo, yo lo quiero, yo lo adoro, yo no lo quiero perder. ¿Cómo? Vacunándolos, lavándote las manos, usando mascarilla, la ropa limpia, acercarte a ellos, a sabiendas de que tú estás limpio, de que tú no vienes de la calle, de juntarte con algunas personas, con cierta multitud que no debe ser, y te le acerca. No, no podemos llevarle a ellos que están tranquilos en casa, quizá viendo televisión. No, y tocaste un tema muy importante, señores, y es, número uno, es que nuestros abuelitos están en casa, no salen, y sin embargo vemos en los hospitales que están contagiados con Contagiados. COVID. Entonces, ¿cómo es posible? A veces he escuchado pacientes que dicen, pero que si él no sale o ella no sale, quien la mayoría de las veces transmite y lleva la enfermedad, lleva el virus a la casa de nuestros abuelos, somos nosotros mismos. Correcto. Y algo muy importante que también tocaste y no se puede dejar de mencionar es la vacunación, señores. Gente que nos escucha, vacúnense. El que todavía no se ha vacunado, no solamente los abuelitos, todo, porque Todos. al vacunarnos estamos llevando un acto de humanidad, un acto de amor por cada uno de nuestros familiares, incluyendo nuestros abuelitos. Tenemos gente, Harsin, como tú bien mencionaste, que no se ha vacunado Que no se ha o vacunado, que tiene correcto. resistencia a la vacuna. Yo estaba viendo la semana pasada un grupo que estaba ahí hablando del no a las vacunas, de que no sean obligatorias o de que no al uso de mascarillas. Y es algo que tú dices, Conchale, y todavía con esta realidad que nos ha tocado de más de un año de pandemia, donde quizás el que no ha estado en un hospital con un paciente en ventilador, el que no ha visto fallecer un familiar, todavía hace resistencia y dice que no, que el virus no existe o que no es tan real. Así es, pero el que no le ha tocado un familiar, le ha tocado un vecino, le ha tocado un amigo, le ha tocado, a todos nos ha tocado el virus. A todos nos ha tocado, todos hemos tenido pérdidas humanas, todos hemos tenido pérdidas de seres queridos, todos. Entonces, el decir no es como una forma de decir yo soy ignorante. Entonces, yo exhorto a aquellas personas que no se han vacunado a que se vacunen, a que lleven sus adultos mayores a vacunarse, a los niños que están en edad de vacunación que se vacunen. Eso es un acto de amor, porque todos de alguna manera hemos perdido a alguien. Y si no hemos perdido a alguien de nuestra sangre, hemos perdido a un vecino, un amigo, un compadre, pero hemos perdido. Y República Dominicana ha perdido demasiadas vidas para que nosotros seamos parte de eso también. Así que todos a vacunarse.
Exactamente, todos a vacunarse porque de una manera u otra tenemos que luchar con esta pandemia y si tenemos las herramientas, si tenemos las armas, ¿por qué no las utilizamos? Correcto, correcto. Y otra cosa, ya que estamos en el tema de la pandemia y nuestros abuelitos, ¿cómo desde este punto de vista de la pandemia, de estar en la casa, de no poder salir, cómo tú entiendes que ha afectado esta parte de la pandemia, el estado emocional de nuestros abuelos? Bueno, sí, le ha afectado mucho porque de alguna manera a ellos no le ha tocado directamente, pero sí a un hijo, a un nieto o a un amigo. Entonces eso también entristece y sienten de alguna eh, forma fobia a que la muerte está cerca, temor a que me toque y por ser mayor, por la edad que tengo, entonces si me da el COVID no me voy a salvar porque se encierran en un círculo mental donde entienden que si le da el COVID no se van a salvar. Entonces, sí, realmente le afecta mucho. Por eso es que nosotros somos lo que tenemos y los que debemos tratar primero de vacunarlo y de cuidarlo y de infundirle a ellos seguridad en nosotros, seguridad en que mira, tú ahora no te puedes cuidar, pero yo te puedo cuidar. Entonces, si yo te puedo cuidar, siéntete seguro, pero yo tengo que tratarlo bien, hacerle sentir esa seguridad, hacerle sentir ese valor, hacerle sentir que yo me dedico y siento por él o por ella. Así es, Harsing. Y de manera ya, para no dejar de tocar el tema, yo sí me ha tocado escuchar por ciertas personas o por ahí la frase que dice, los abuelos nos sirven. Como que ya incluso de parte de los mismos abuelos, muchas veces ellos tienen este sentimiento de que no son útiles como antes en la sociedad. ¿Qué tú me puedes hablar de esa parte? Sí, mira, los abuelos nos sirven, eso es cierta parte cultural. Digo cierta porque nuestra cultura valora a la gente, valora y ama a su gente. Pero también hay otra parte que no podemos ocultar, donde ellos se sienten rechazados por la misma juventud y por la misma sociedad. Como decíamos al principio, la sociedad lo excluye en algunos aspectos y algunas ocasiones. Gracias a Dios que tenemos la ley 352-98, como le decía, y tenemos también el Consejo Nacional de Personas Envejecientes, el cual en la Procuraduría maneja todos los procesos a través de la Procuraduría, todos los procesos de maltrato, porque de acuerdo y acorde con esos maltratos, entonces ellos se sienten más afectados con que yo no sirvo para nada. Cuando uno de ellos te dice yo no sirvo, no podemos reforzarlo, al contrario, tenemos que hacerle sentir que son valerosos. Entonces, lo que tenemos que tratar con ese flagelo social, porque es la misma sociedad que todo lo viejo lo asocia con ellos y con que no sirve y con que hay que votarlo. Entonces, si no sirve y no hay que votarlo, yo no espero que me voten si tengo 70, 80 años y yo misma me excluyo. Hasta ese nivel de vulnerabilidad entra esa parte. Entonces, eso hay que cambiarlo. Necesariamente tenemos que cambiar esa parte, ese modo de ver las cosas, ese modo de hacerle sentir a las personas cuando entra en edad de sentirse que no sirve, al contrario, sirve tanto que con tus experiencias yo puedo avanzar, con tus experiencias yo puedo, con la experiencia de mi abuelo yo puedo cometer menos errores, con la experiencia de mi abuelo yo puedo incursionar en avances, con la experiencia de mi abuelo yo en vez de comenzar de cero,
comienzo mucho más avanzado. Es invertir el papel. En vez de no ver la parte negativa, vamos a ver todo lo positivo que nos pueden dar. Todo lo positivo que nos pueden dar. La gente mayor, la gente de ayer, es ganancia hoy. Pero no es la gente de ayer la que tiene puntos negativos. Todos de alguna manera lo tenemos. Todos de alguna manera tenemos algún punto que no es el correcto. Y nosotros tratamos de mejorar, tratamos de enfocarlo positivamente. Asimismo, tenemos que aprender a enfocar y a valorar positivamente la experiencia de nuestra gente de edad. La experiencia donde con ellos podemos avanzar y crecer socialmente. Harsin, ya para casi terminar el tema, porque realmente es un tema bastante interesante y que muchas veces es de poco desarrollo en programas, pero es importantísimo. Existen casas de recuperación o casas de donde están estos abuelitos, donde tienen ciertas condiciones, donde vemos que muchas veces, quizás en otras sociedades un poco más desarrolladas que la nuestra, están, y que hijos, cuando ven que sus abuelos ya están en cierta edad, pues lo llevan ahí. ¿Consideras tú como profesional de la psicología que es recomendable, o entiendes que no, que los abuelos deben de estar con sus hijos y ser cuidados por ellos mismos? Bueno, esto va a depender. Por ejemplo, si yo lo puedo tener en mi casa, si tú lo puedes tener en tu casa, lo puedes tener en tu casa y sentir el calor de ello y darle y entregarle y apoyarlo, y quien te lo cuide, quien te ayude a cuidarlo si tú laboras, es mejor tenerlo en casa. Nuestra cultura apoya, se inclina más por tenerlo en casa, porque es cultural. En otros países, de que cumplen la edad, van a un hogar de adultos mayores. Aquí los dominicanos, el calorcito, somos más celosos en querer tenerlo cerca de nosotros. Ahora bien, no puedes cuidarlo, no puedes tenerlo para que ande quizá perdiendo la memoria, con su deterioro mental, vagando, que se pierda, que ande sucio, que no ande bien medicado. Entonces hay lugares en nuestro país, hay lugares que te lo reciben, tú lo visitas, te llevas todo lo que necesitas y te lo cuidan. Entonces, no es exactamente lo que crea Harsin Ramos, es qué es más factible para ti. Exacto. ¿Qué es más factible como ente social que tú eres y acorde a tus necesidades? Exactamente, a lo que ese ser especial que es nuestro abuelo necesita en el momento, y nosotros autoevaluarnos si realmente le estamos dando eso que requiere para estar en condiciones óptimas. De verdad que excelente tema, me encantó yo escuchándote y pensando así como decimos en nuestros abuelos, en nuestros padres ya después de los 60, aquellas personas a las que le debemos todo. Así. De verdad que un placer tenerte aquí en Doctora Controversia. Nada, por favor, a tu público darle tu número de contacto, redes sociales, donde puedan contactarte y lograr esa asistencia tan maravillosa que como excelente profesional sé que das. Muchas gracias. Estamos en H. Ramos, en la avenida Tiradentes, número 64, edificio Alba. Tenemos el teléfono, tenemos ahí en las redes sociales, Instagram, @HRamos. Tenemos el correo hramosrl@gmail.com, y el teléfono 829-458-7396 y 829-983-8057. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí, señores. Y ha sido todo por el día de hoy en su programa Doctora Controversia. El día de mañana no se pueden perder a su Doctora Controversia, que va a estar aquí. Yo por el día de hoy, eso es todo y hasta mañana. Harsin, gracias. Bye.